Cuando la gente piensa en la caída del Imperio Británico, imagina movimientos de independencia, las marchas de Gandhi o la negativa de Churchill a soltar el control. Pero los imperios no se disuelven solo por presión nacionalista, se arruinan a sí mismos, y una de las fuerzas más decisivas siempre es el dinero. Gran Bretaña no perdió su imperio solo por guerras o cambios políticos, lo perdió porque sus finanzas colapsaron. Y las lecciones de ese colapso aún se aplican a cualquier potencia moderna que crea que puede gastar más de lo que tiene y salir impune. Pongamos el escenario. Durante siglos, el dominio económico británico se basó en la libra esterlina. Respaldada por oro desde principios del siglo XIX, era la moneda de reserva mundial, confiada desde Bombay hasta Boston. Los comerciantes británicos comerciaban con ella, los préstamos internacionales se denominaban en ella, y los súbditos coloniales dependían de ella para ganarse la vida. La libra no era solo dinero, era confianza en forma de papel. El alcance del imperio y la estabilidad de la moneda estaban vinculados. Mientras la gente creyera en Gran Bretaña, creía en su dinero. Pero mantener un imperio es increíblemente caro. Había que financiar administraciones coloniales, mantener a flote las armadas y defender territorios. A finales del siglo XIX, Gran Bretaña enfrentaba costos crecientes por parte de competidores como Alemania y Estados Unidos, disturbios coloniales y una carrera armamentista. Luego llegó la catástrofe de la Primera Guerra Mundial. La Gran Guerra destrozó las finanzas británicas. De 1914 a 1918, Gran Bretaña gastó aproximadamente 9.000 millones de libras, una suma incomprensible en ese momento. Antes de la guerra, era la mayor nación acreedora del mundo, prestando dinero globalmente. Después de la guerra, debía más de 1.000 millones de libras solo a Estados Unidos. El patrón oro, suspendido durante la guerra para permitir gasto ilimitado, había sido el ancla de la credibilidad financiera británica. Cuando Winston Churchill, como ministro de Hacienda, devolvió a Gran Bretaña al oro en 1925 al tipo de cambio anterior a la guerra, cometió un error fatal. Los números cuentan la historia. Churchill fijó la libra a $4,86, el mismo valor que en 1914. Pero la economía británica había cambiado. Los precios se habían duplicado, las industrias habían mutado. La libra sobrevaluada hizo que las exportaciones británicas fueran carísimas y que las importaciones resultaran baratas. El carbón, el acero, los textiles, industrias que empleaban a millones, no podían competir. El desempleo se disparó, los salarios se recortaron y en 1926 estalló la huelga general cuando los trabajadores se rebelaron contra el estrangulamiento económico. La libra parecía fuerte sobre el papel, pero la economía bajo ella se estaba desmoronando. Esto no era teoría abstracta. Destruyó la vida de los británicos comunes. Los mineros de Gales se enfrentaban salarios de hambre, los obreros de fábrica en Manchester perdieron sus trabajos, y en todo el imperio, los súbditos coloniales pagaron el precio mientras Gran Bretaña intentaba desesperadamente extraer más riqueza para cubrir sus deudas. India fue exprimida para sostener la libra. Las colonias africanas fueron gravadas aún más. Cuanto más intentaba Gran Bretaña mantener la ilusión de fuerza, más débil se volvía. Era un círculo vicioso, el mismo que se ha repetido en innumerables crisis financieras desde entonces. La crisis se profundizó durante la Gran Depresión. En 1931, enfrentando una corrida contra la libra, Gran Bretaña fue obligada a abandonar el patrón oro al que había regresado solo 5 años antes. La libra fue devaluada. La confianza internacional se hizo añicos. Gran Bretaña, que una vez había sido garante de la estabilidad financiera global, ya no podía mantener la promesa básica detrás de su moneda. La base económica del imperio se había quebrado. Luego llegó la Segunda Guerra Mundial y el golpe final. Entre 1939 y 1945, Gran Bretaña gastó todo lo que tenía y todo lo que podía pedir prestado. El costo superó los 25.000 millones de libras. India, Egipto y otras colonias se vieron obligadas a acumular enormes saldos en libras, pagarés de Gran Bretaña por bienes y servicios durante la guerra. Para 1945, Gran Bretaña debía a sus propias colonias casi 3.500 millones de libras. El imperio que una vez extrajo riqueza, ahora debía dinero a quienes gobernaba. Los americanos vieron la debilidad británica. Bajo el programa Lend-Lease, Estados Unidos había suministrado equipo vital a Gran Bretaña, pero demandó condiciones duras. En 1945, Gran Bretaña negoció un préstamo de 3.750 millones de dólares a un 2% de interés. Las condiciones fueron severas. Gran Bretaña tuvo que hacer convertible la libra y desmantelar las preferencias comerciales que favorecían al imperio. Los políticos americanos querían romper la dominancia económica británica y abrir mercados para los productos estadounidenses. Lo lograron. Un líder intentó gestionar la decadencia. John Maynard Keynes, el principal negociador británico, advirtió que los términos del préstamo serían desastrosos. Tenía razón. En 1947, Gran Bretaña intentó hacer convertible la libra como había prometido. En cuestión de semanas, hubo una corrida contra la moneda. Gran Bretaña perdió 1/4 parte de sus reservas en dólares en solo un mes.
La convertibilidad fue suspendida después de 5 semanas. La libra, que una vez era la moneda ancla del mundo, ahora era una carga. Finalmente, Gran Bretaña aceptó la realidad. Durante las décadas de 1950 y 1960, el imperio fue desmantelado pieza por pieza. India se independizó en 1947. Las colonias africanas siguieron en los años 50 y 60. Gran Bretaña simplemente no podía permitirse mantenerlas. Cada colonia costaba dinero de administrar y defender. Cada una requería tropas, burócratas e infraestructura que Gran Bretaña ya no podía pagar. La descolonización no fue principalmente un despertar moral, fue una necesidad financiera. La libra continuó su declive. En 1967, ante otra crisis monetaria, Gran Bretaña devaluó de 2,80 a 2,40 dólares. En 1971, cuando el sistema financiero global colapsó, la libra comenzó a flotar libremente. Para la década de 1970, Gran Bretaña sufría estanflación, alta inflación, desempleo y estancamiento económico simultáneamente. En 1976, Gran Bretaña se vio obligada a solicitar un préstamo humillante al Fondo Monetario Internacional, la primera nación desarrollada en hacerlo desde la Segunda Guerra Mundial. El imperio, que una vez gobernó una cuarta parte del planeta, ahora era un suplicante, rogando por un rescate financiero. ¿Qué significa esto para nosotros hoy? Significa que la destrucción del dinero siempre es la destrucción de los imperios. Gran Bretaña creyó que podía mantener su dominio global mientras gastaba muy por encima de su capacidad productiva. Las potencias modernas creen que pueden hacer lo mismo mediante déficit fiscal, expansión cuantitativa y acumulación interminable de deuda. Pero el resultado siempre es el mismo. La moneda se debilita, la riqueza se destruye y la posición global se derrumba. Gran Bretaña aprendió esta lección por las malas, y si la ignoramos, también nosotros lo haremos. La historia no dejó de enseñar después de Gran Bretaña. Cada gran crisis financiera desde entonces ha repetido el mismo patrón. Las potencias se sobreextienden militar y financieramente, imprimen dinero o contraen deuda para cubrir los costos. Las élites se protegen con activos internacionales, y la gente común queda con monedas devaluadas y promesas rotas. El colapso financiero británico es simplemente el ejemplo más reciente y completo de un declive imperial causado por la destrucción monetaria. Los ecos continúan hoy. Estados Unidos ahora enfrenta las mismas tentaciones que Gran Bretaña. Su presencia militar global cuesta más de 800.000 millones de dólares al año. La deuda nacional supera los 36 billones. El dólar sigue siendo la moneda de reserva mundial, pero están surgiendo competidores. China, Rusia y otros están construyendo sistemas de pago alternativos. Han observado lo que le ocurrió a Gran Bretaña y han aprendido que el estatus de moneda de reserva no es permanente, se gana con disciplina financiera y se pierde con excesos. Pero no tienes que mirar solo a las superpotencias. Incluso las economías desarrolladas enfrentan desafíos similares a los británicos. Japón ha mantenido déficits masivos durante décadas, acumulando una deuda superior al 250% de su PIB. Las naciones europeas luchan con poblaciones envejecidas, estados de bienestar generosos y crecimiento estancado. Cada año enfrentan la misma elección que Gran Bretaña: reducir el gasto, aumentar impuestos o inflar la moneda. La mayoría elige la tercera opción, la políticamente más fácil. Y, al igual que Gran Bretaña, patean la crisis hacia adelante, esperando que alguien más pague la cuenta. Lo que hace esto más peligroso hoy es que no existe una potencia externa que rescate a los imperios en caída. Cuando Gran Bretaña colapsó, Estados Unidos tomó el relevo como nuevo hegemón financiero. Cuando Estados Unidos tropiece, ¿quién tomará su lugar? Un mundo multipolar con monedas competidoras es inherentemente inestable, y si la historia sirve de guía, la transición no será suave. Estará marcada por crisis cambiarias, impagos soberanos y la destrucción del ahorro de millones que creían que su dinero estaba seguro. Entonces, ¿qué debes aprender tú, como individuo, del colapso financiero británico? Primero, entiende que el declive imperial siempre comienza en el tesoro, no en el campo de batalla. Gran Bretaña perdió su imperio porque no podía pagarlo. Segundo, comprende que las monedas de reserva no son permanentes. La libra dominó por un siglo. El dólar ha dominado por 80 años. Nada dura para siempre. Tercero, nunca asumas que los gobiernos protegerán tu riqueza. Los ciudadanos británicos que tenían libras vieron evaporarse su poder adquisitivo. Aquellos que se diversificaron en activos reales o fondos extranjeros sobrevivieron. La caída del Imperio Británico nos recuerda que los sistemas financieros pueden parecer estables durante décadas, y luego colapsar rápidamente cuando las deudas se vuelven insostenibles. Cuando una moneda pierde su credibilidad, todo lo construido sobre ella se derrumba. Las relaciones comerciales fallan, las alianzas se disuelven, el poder militar se contrae y los gobiernos pierden legitimidad. Los movimientos de independencia pueden reclamar el crédito, pero la causa real siempre está en los libros contables. Y aquí está la frase final. La historia no repite, pero si no la entiendes, te aplastará igual. La crisis financiera británica no fue solo por guerras mundiales o competencia estadounidense. Fue sobre la fragilidad de cualquier sistema financiero cuando una nación gasta más allá de su capacidad productiva. Y esa fragilidad
Existen todas las economías actuales que crean que los déficits no importan, que los bancos centrales pueden resolver cada crisis, que el dinero puede crearse sin consecuencias. Si te dio esta nueva perspectiva, dale a suscribirte. La historia tiene las respuestas.